nombre es Lilian Araceli Campanaro. Bien, mi nombre es Brian Aníbal Macilla Villegas y mi número de lista es el número 13. Bien, como primer punto tenemos la biografía. Marianela fue escrita por un señor conocido como Benito Pérez Galdós, nacido el 10 de mayo de 1843 en la Comunidad Autónoma de Madrid y fallecido el 4 de enero de 1920, fue un novelista, cronista, dramaturgo y político español. Hasta el día de hoy es considerado como uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, no solo en España, hasta tal punto de ser propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista español después de Cervantes. Bien, en cuanto a su infancia y desarrollo, tenemos que él su nombre fue bautizado originalmente como Benito María de los Dolores y fue el 10º hijo de un coronel del ejército conocido como Sebastián Pérez Macías, quien estaba en, como decirse, una armada conocida como la Granada de Canaria, y también era hijo de una señora conocida como Dolores Galdós Medina, que él, por lo que él dice, era una mujer de fuerte carácter, según las descripciones del propio Benito. Por lo que podemos ver es que él no estuvo criado en un ambiente rodeado de escritores, sino más bien gente bastante dura y dedicada a lo que es la guerra. Bien, pero a pesar de esto, siendo aún un niño, su padre le aficionó a los relatos históricos, contándole paisajes y anécdotas vividos en la Guerra de la Independencia, en la que como militar él había participado. En cuanto a otros aspectos de su desarrollo, tenemos que en 1852 ingresó en el Colegio San Agustín, perteneciente a las Palmas de la Gran Canaria, una comunidad autónoma en donde él también se hospedaba. Bien, y en cuanto a sus obras representativas, tenemos que existen dos divisiones de las novelas que él escribió y desarrolló. La primera conocida como las novelas de tesis y la segunda serie conocida como las novelas españolas contemporáneas. Bien, a la de la primera serie, que es la de las novelas de tesis, podemos destacar algunas como La Fontana de Oro de 1870, Doña Perfecta de 1876, Marianela de 1878 y Gloria, que estuvo entre los años de 1876 a 1877. Y en cuanto a las novelas españolas contemporáneas, tenemos algunos ejemplos como La Desheredada de 1881, El Doctor Centeno de 1883, Lo Prohibido de 1844 a 1885 y La Incógnita de 1889, solo por mencionar algunos ejemplos. Bien, para mencionar algunos datos curiosos de él, tenemos uno como por ejemplo lo que es lo de los problemas editoriales que tuvo a la hora de repartir sus libros. Fue en el año 1897 cuando él se independizó de su primer editor, conocido como Miguel Honorio de la Cámara, y esto fue debido a que Benito Galdós, tuvo una serie de inconveniencias y problemas referentes a lo que era la repartición de las ganancias que generan sus libros y la editorial, así como la repartición de los volúmenes que se generaban de sus libros. Y todo esto hizo que, para que él se evitara estos problemas, sobre todo los de la repartición de sus volúmenes, hizo que ella creara su propia editorial, conocida como Las Obras de Pérez Galdós. Bueno, el segundo punto es el porqué del título. Bien, aquí se refieren a la explicación de por qué cierta obra, en este caso Marianela, lleva su título. Y pues aquí está su respectiva explicación. Bien, el primer punto es por qué la obra se llama así. Bien, la obra Marianela porta este título debido a que, en primer lugar, uno de los personajes principales más importantes lleva ese nombre. En este caso podríamos decir que una de las protagonistas, Marianela, se llama así, y entonces la obra se toma la libertad de poner el nombre de Mariela Alexandra Ayala Alvarado. En segundo lugar, debido a que buena parte de la sensación única que quiere transmitir el autor, además del mensaje de la obra,
se reflejan a través de este personaje, lo que puede ser de que, o sea, por ejemplo, muchas de las cosas que el autor quiere transmitir, o sea, ideas, sensaciones o ciertas características, podemos verlas reflejadas en este personaje, y es en el cual se hace bastante hincapié en lo que viene siendo a lo largo de la obra. Y para finalizar, muchos de los hechos que transcurren en la novela giran en torno a los pensamientos, características y acciones de Marianela, siendo ella uno de los ejes centrales, y en la cual esta obra se enfoca bastante, pues con tanto como vemos en la lectura y en el argumento, se observa que muchas de las cosas que ella hace, siente o ella posee son parte de lo que por lo que la obra está construida, y entonces eso es bastante importante, por lo cual la obra se toma así la molestia y libertad de poner el título Marianela, y es lo que hace que cobre bastante sentido. Ahora, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante saber todo esto para comprender el porqué del título? Bueno, esto es debido a que es importante conectar tanto con este mismo personaje, con las cosas que nos quiere transmitir el autor. Por esto es que es importante saber estas cosas y tenerlas presentes a la hora de leer y revivir esta obra. Porque pues de hecho sirve bastante para la conexión, y es una de las fuentes principales por las cuales el autor transmite sus mensajes, la idealización de sus personajes y lo que viene siendo la trama entera. De hecho, parte de la trama gira alrededor de este personaje, y por eso es uno de los protagonistas. Bien, como tercer punto tenemos lo que viene siendo el argumento, que es como una introducción o resumen de el contenido narrativo que nos ofrece la novela en cuestión, en este caso Marianela. Bueno, así que vamos allá. Bien, la novela empieza de la siguiente manera. Bueno, el argumento de la novela se nos narra de la siguiente manera, mejor dicho. La historia empieza en un pueblo en el norte de España, Sócartes, teniendo en cuenta ahí que ese es el pueblo, donde se encuentran dos hombres, Teodoro Golfin y Pablo. Teodoro se pierde en las minas y le pide ayuda a Pablo, quien se sabe el camino de memoria sin necesidad de verlo. Aquí ya nos establecieron que él es una persona ciega. Llegan a la casa de Pablo y Nela, su criada, continúa el camino con Teodoro hasta la casa de Carlos. Nela ha sido el lazarillo de Pablo desde hace 1 año y medio. Y una característica que a la descripción de este argumento que no ha aparecido es que Nela no era muy agraciada en cuanto a su aspecto físico. Para decirlo así de manera concreta, era fea y no muy convincente en cuanto a sus rasgos físicos, prácticamente su cuerpo. Pero bueno, eso se nos irá deteniendo más adelante. Bueno, continuando, a Francisco, el padre de Pablo, siempre le ha querido, y lo único que quiere Francisco es darle la vista. Nela conoce Sócartes muy bien, y Pablo dice que ha conocido el mundo por los ojos de Nela, ya que todo lo que ella ve lo describe para Pablo. Todos los días salen a pasear por el bosque, y entre ellos se aman muchísimo. Aquí ya establecemos cuál es la relación entre Pablo y Nela. A pesar de que él está ciego, ella le narra todas las cosas por las cuales ellos pasan siempre que caminan, y Mi nombre entonces es Mariela al Alexandra estar Alvarado juntos y mi pudieron número de lista es relacionar, y 3. gracias a las descripciones de Nela es que este señor y ella se pudieron encariñar de esta manera. Nela ha crecido viviendo de lo que podía y donde podía, estableciéndonos el carácter del personaje. Después de hacerle varios estudios, Teodoro creyó que Pablo tenía alguna esperanza de poder ver, primer cambio que ofrece la novela. Francisco le contó lo que pasaría a su hermano Manuel, y Manuel le prometió que, si Pablo pudiera ver después de la operación, que se casaría con su hija, Florentina, que era su prima. Unos días después de la operación, Manuel y Florentina llegaron a Sócartes. Marianela tenía mucho miedo de perder lo único
de su vida que quería, o sea, Pablo. Pasaron los días y todo el pueblo hablaba del éxito de la operación, y Marianela tenía miedo de ser rechazada por Pablo y decidió alejarse del pueblo y huir con Celipín, un niño con el que vivía. Después Nela se arrepintió y no continuó el viaje con Celipín. Florentina estaba llena de bondad y de gratitud hacia Nela, le ofreció un verdadero hogar junto a la familia y además le avisó de los deseos de su primo por conocerla. Marianela estaba triste y confundida, y estuvo vagando por el bosque durante unos días. Un día, Teodoro la encontró en las peores condiciones y la llevó a la aldea Corva a descansar. Ya en casa de los Penáguilas, Florentina cuidaba de Nela, que se veía cansada y confundida. Una tarde, mientras la prima Florentina cosía un vestido para Marianela, Pablo irrumpió en la habitación y, sin la costumbre de la vista, vio a su prima sin enterarse de la presencia de Nela y el doctor. El joven empezó a hablarles a su prima de su belleza y de la fortuna de haberla conocido. Cuando descubrió al doctor y a Nela ya era demasiado tarde. Marianela, por el olor, el desencanto y la amada vida, murió en minutos después de confesarle a Pablo su identidad. Y así después, Florentina mandó a hacer el más bello de los sepulcros para Nela. Y ya después de haber narrado lo que viene siendo todo lo que es el argumento, vamos a los análisis de cada punto que se muestra ahí. Bien, como la primera parte que se nos muestra, parte importante de la que se nos muestra de cada punto del argumento, el primero viene siendo lo que es los personajes y características. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos de que en la primera parte nos narran dos características bastante importantes de los personajes. El primero siendo la de Pablo, que es lo de su vista, que está dañada y él no puede ver, o sea, es ciego, pero siempre se ha aprendido los caminos de memoria y ha tenido la compañía de Nela y Marianela, o Nela, como se le dice en parte del argumento, quien nos dicen que es el lazarillo de Pablo, o sea que ella le ha ayudado a poder caminar y transitarse bien por los lugares y ha estado con él por bastante tiempo. Y algo más importante es que como yo mencionaba en la parte de corrección del argumento, es que ella no era muy bonita, era bastante fea y no tenía muy buenos atributos físicos, lo que hacía que ella tuviera muy poca confianza en sí misma. Bien, y esto es importante debido a que estas características de los personajes son los que construirían el desarrollo y el avance de la trama que va construyendo la obra, la que nos va narrando, mejor dicho, y la que nos lleva al segundo punto, que son los cambios y sus efectos. Cuando a Pablo van a hacerle la operación y este es un éxito, vemos dos efectos bastante importantes que la obra nos va narrando. El primero es que ahora que Pablo puede ver, ya se da un cambio bastante importante de lo que viene siendo su perspectiva, saber lo que es bonito, lo que no, lo que es verdad y lo que no lo fue. Y su perspectiva va a cambiar bastante después de eso. Y en cuanto a Marianela, tenemos que ella está llena de un temor bastante desconsolado, debido a que, como hemos dicho, ella no tenía mucha confianza en sí misma, porque estaba consciente de que no era muy agraciada en sus atributos físicos, lo que la hacía temer de que Pablo quedara horrorizada al verla y ya no la amara. Y con las confesiones de Florentina de que ella también sentía algo por Pablo y todo lo demás, pues eso fue afectándole también. Y por último, que viene siendo lo principal, que son los mensajes del autor. Cuando vemos las primeras dos características, vemos lo que quiere transmitir el autor por medio de estos personajes, ya sea presentando a ciertos estereotipos o características de lo que veía siendo el contexto histórico que se narra más adelante, como el comportamiento de la burguesía y los estándares que se ven ahí. Pues es a través de los últimos dos elementos que podemos ver
cómo es que el autor transmite sus mensajes a través de la trama. Podemos ver cómo se construye cada pieza narrativa de esta novela de la manera en la que el autor, la manera única en la que este autor tiene, o sea, transmitiéndolo a través de las características de los personajes y cómo es que estos reaccionan gracias a los cambios que uno de ellos experimenta. Y entonces esto vendría siendo lo que es el análisis de la obra. Como conclusión, tenemos de que el autor hace uso de los recursos bastante interesantes para construir su trama y transmitir diferentes sensaciones y mensajes, como por ejemplo las características de los personajes y cambios que tienen, las reacciones que se tienen de estos cambios y cómo es que esto llega a afectar hasta el final, siendo algo bastante inteligente y elaborado a la hora de construir una historia. Mi nombre es Julio José Córdoba Dimas y mi número de lista es 6. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre los personajes y su importancia. Personajes principales. Marianela es la protagonista de la historia. Es una joven con apariencia de niña. También es huérfano y depende de la caridad de la gente. Los últimos meses de su vida los vivió feliz y enamorada de su amo llamado Pablo. Tuvo la vida llena de desgracias y de mala suerte. Pablo es joven y tiene la desdicha de ser ciego. Nela le acompaña a todos sus paseos. A pesar de su ceguera, él conocía las tierras como la palma de su mano y le gustaba la compañía de Nela. Las lecturas de su padre también. Él era muy inteligente. Teodoro Golfín. Él es hermano de Carlos Golfín. Es un hombre de mediana edad y bondadoso. Es médico y cura la ceguera de Pablo e intenta salvar la vida de Nela. Francisco Penagüilas. Es el padre de Pablo que le ofrece a su hijo todas sus riquezas para que puedan estudiar. Era un hombre igualmente muy inteligente. Florentina es la prima de Pablo que llega al pueblo para la operación de Pablo. Un poco más tarde se vuelve la esposa de Pablo, Carlos Golfín. Él es el encargado de las minas. Su hermano es el médico Teodoro Golfín. Le voy a explicar un poco sobre los personajes secundarios. El personaje secundario está compuesto por Manuel Penagüilas, quien era el padre de Florentina. Quiere que su hija sea una señorita con clase. Sofía, esposa de Carlos Golfín, mujer preocupada por realizar actos de caridad, aficionada al piano y apasionada por su mascota. La familia Centeno. La familia Centeno es quien le daba asilo a Nela. La familia Centeno está compuesta por los esposos Centeno, sus 2 hijas, sus 2 hijos. También trataban a Nela peor que un animal. La única persona que se preocupaba por Nela era Cepelín. Cepelín era el hijo más pequeño de la familia Centeno. Además de Pablo y Golfín, era la única persona que le mostraba interés por Nela. De mayor quería ser médico. Tanasio es el hijo mayor de los Centenos y se dedicaba a hacer canastos. Mariuca y Pepino, hijos de los Centenos. Sinforoso era el padre de los Centenos, el capataz de mulas en las minas. Señala, madre de los Centenos. Ella trata muy mal a Nela y su verdadero nombre es señora Ana. Bien, mi nombre es Brian Aníbal Macía Villegas y mi número de lista es el número 3. Bien, el quinto punto a analizar vendría siendo lo que es el movimiento literario. Bien, la obra Marianela pertenece a lo que viene siendo el realismo español. Como concepto de este movimiento, podríamos decir que el realismo literario español es la corriente literaria surgida en España a mediados del siglo XIX, debido al desarrollo de la vida política y social que vivió el país europeo en ese entonces. Fue prácticamente lo que resultó tras la culminación de la corriente del romanticismo literario. En términos generales, el realismo literario como tal surgió en el año 1825. Fue utilizado para referirse al uso de los románticos hacia la naturaleza y sus puestas en escena. 2 años más tarde, los escritores franceses lo presentaron como un movimiento totalmente distanciado del romanticismo. Después de su nacimiento, su finalidad principal fue retratar la realidad.
El representante principal de este movimiento fue un francés conocido como Honor de Balzac, quien con sus novelas dejó enseñanzas morales y sociales. Dentro de este movimiento, la posición del narrador era bastante crítica. En cuanto a cómo se ve en la obra, se puede decir que pertenece a este movimiento literario porque muestra rasgos importantes de los aconteceres sociopolíticos de la época de Galdo, o sea, del realismo español. Y también podemos verla a través de los personajes y su relación. Un buen ejemplo de esto es la relación entre Pablo y Nela, que la forma en la que ellos se comportan e interactúan es prácticamente un calque y referencia hacia la forma en la que se comportaba la burguesía en esa época. Tipo de narrador. El tipo de narrador de esta obra es un narrador omnisciente, es decir, en tercera persona. También tiene mucho protagonismo debido a que es un relator que conoce todo lo que ocurre, pero el narrador es en tercera persona, en forma externa al relato, pero también tiene forma de omnisciente porque conoce todo lo que pasa en la historia. Es decir, que el tipo de narrador de esta obra es en tercera persona, porque en esta obra el narrador más que todo habla siempre en tercera persona y es el que narra todo lo que pasa en cada uno de los personajes, es decir, de que conoce todo lo que va a ocurrir, todo lo que cada uno de los personajes hace, el narrador de esta obra lo conoce. Entonces el tipo de narrador es en tercera persona, porque el narrador siempre habla en tercera persona, entonces es de narrador en tercera persona. ¿Por qué es en tercera persona? Porque el narrador, es decir, va contando la historia, pero ya sabe todo lo que va a pasar, entonces él cuenta la historia como él ya la sabe. El narrador va contando la historia a su manera. Tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje utilizado en esta obra es expresivo, claro y sobrio. Utiliza recursos literarios como la metáfora y el símil para hacer más agradable su narración. El lenguaje es sencillo, usado muchas veces por el narrador, pero también como el lenguaje que utiliza el narrador es agradable, también está el lenguaje vulgar que es utilizado por los personajes. Más que todo era el lenguaje vulgar o tics que caracterizaban a los personajes. Este lenguaje era utilizado más que todo por los personajes, ya que en el lenguaje sencillo y agradable era utilizado por el narrador. Los personajes utilizaban otro tipo de lenguaje que, por ejemplo, eran las expresiones o la forma en que ellos se expresaban. Se podría decir de que el tipo de lenguaje utilizado por ellos era vulgar, porque se expresaban de manera diferente a la que el narrador expresaba su lenguaje. El tipo de lenguaje que él utilizaba era diferente a lo de los personajes, porque los personajes utilizaban un lenguaje vulgar. Tema principal. El tema principal es la lucha contra la imaginación y la Mi nombre es Julio José Córdoba Dimas y mi número de lista es 6. Insiste en una misma idea.
Si la sociedad hubiera dado a Nela una educación y afecto, su vida hubiera sido distinta. También podemos ver sobre la belleza externa e interna. Toda la obra se rige por esto. Pablo se enamora de la belleza interna de Nela, pero una vez obtenida la vista se vuelve superficial, prefiriendo la belleza externa. Mi nombre es Lilian Araceli Campos Ábrego y mi número de lista es 4. Temas secundarios. Los temas secundarios en esta obra podrían ser, o más que todo eran, la lucha por obtener lo que querías. Decir de que todos luchaban por obtener lo que querían. La forma incorrecta o correcta de tratar a las personas. Y muchas veces en esa obra trataban de manera correcta y también incorrecta a las personas. Entonces, otro tema es la pobreza de los pobladores en las minas. Los pobladores del pueblo trabajaban en las minas, pero ellos estaban trabajando bajo un sueldo muy mínimo. No les pagaban lo que verdaderamente ellos ganaban. También está las virtudes de la ciencia para la salud y el beneficio del hombre. También estaba la virtud de los hombres, que aún ellos ganando muy poco, ellos siempre trabajaban para mantenerse, para conseguir lo que ellos querían, para ser grandes personas. Lo poco que ellos ganaban no les impedía que ellos tuvieran ese deseo de superar. Contextos económicos, sociales, políticos y religiosos. El contexto económico de la obra era muy pobre, ya que habían personas que trabajaban en las minas, pero se les pagaba muy poco. Ellos trabajaban bajo un sueldo mínimo. Lo que ellos trabajaban, a lo que les pagaban, no era lo que ellos ganaban. Entonces era pobre la economía. Pero después de que los pobladores trabajaban mucho, surgió la burguesía. Esta fue un surgimiento de que iba a hacer que la economía aumentara, de que tuvieran más oportunidades de tener más dinero, pero la burguesía no hacía eso, no surgió para ayudar a los demás, sino que para defenderse de ella, para actuar, para su bien, no para ayudar a los demás. Está el contexto social. La sociedad estaba regida por las burguesías industriales, que eran las que hacían mucha discriminación a las personas, que las trataban mal por su raza y por cómo ellos eran, decir de que no había igualdad de género. El contexto político. Durante los cambios generalmente se efectuaron por medio de las cortes y se establecieron bipartidismos, es decir, que surgieron los partidos liberales y los conservadores, el gobierno centralista y el oligárquico. Con el surgimiento de estos partidos pasaron muchas cosas. El pueblo, por decirlo así, no se superó, sino que seguía igual. El contexto religioso. En el contexto religioso se podría decir de que en aquel tiempo los pueblos adoraban a muchos dioses. Ellos no tenían un solo dios al cual adorar. Entonces ellos creían, más que todo,
en varios dioses, no solo en un solo dios. Mi nombre es Mariela Alexandra Externa y Alvarado recursos y mi número de literarios. lista es 3. El libro está dividido en 22 capítulos, con una aproximación de 32 páginas. Yo he dividido el libro en 3 partes, que consta cada uno de los hechos más importantes en cuestión. En la primera parte están los primeros 6 capítulos: la llegada de Teodoro a Sócrates, la ceguera de Pablo, que es el tema fundamental, y Nelly, que hace de Lazarillo, y su posible cura, que le interesa a su padre porque es lo que más quiere en la vida. La segunda parte consta de los capítulos del 7 al 16. La relación entre Pablo y Nela llega hasta el punto de enamorarse. También Pablo se imagina cosas hermosas sobre Nela, ya que ella se las cuenta, y por último, la llegada de Florencia, prima de Pablo. La tercera parte consta de los capítulos del 17 al 22. Pablo recupera la vista y se casa con Florentina, ya que se ha enamorado de ella. Luego, por razones económicas, podrá heredar una herencia. Nela muere por su propia vergüenza de fealdad y se siente abandonada. La obra inicia con la llegada de Teodoro Golfis al pueblo. Este se pierde en las minas de Sócrates, buscando a su hermano, que trabaja como ingeniero ahí. Él se encuentra con Pablo, un joven ciego que lo guía hasta donde explota las minas, que es donde trabaja su hermano. El doctor Golfis se da cuenta de la ceguera de Pablo, y entonces Pablo tiene que marcharse, ya que su padre lo está llamando. Luego continúa su camino con Nela, la Lazarillo de Pablo. Este le pregunta sobre la vida de él, y ella le dice que el ingeniero Carlos Golfin le ha dado esperanzas al padre de Pablo de que pueda recuperar la vista a su hijo, ya que tiene un hermano médico, o sea, él. Durante el desarrollo de la obra, Pablo hace unas declaraciones de amor hacia Nela, y este es operado exitosamente de la vista. Pero Nela huye porque no quiere que vea lo fea que es. Pablo, deslumbrado con la belleza de Florentina, se casa con ella, provocando aún más dolor para Nela, que ésta anda vagando por las calles del pueblo, evitando a toda costa ser vista por Pablo, que pregunta insensatamente por ella. Nela le comenta al doctor que quiere suicidarse. Pablo finalmente logra ver a Nela, pero la vergüenza que ella sentía era tan enorme que muere porque Pablo se da cuenta de la realidad, que era fea. El día de su funeral, todo el pueblo la recordaba como si hubiera sido una mujer bella. Mi nombre es Julio José Descripción de los Córdoba ambientes. Dimas y mi número La de obra lista se es desarrolla en 6. el norte de España, una zona minera triste y de grandes cantidades. También se puede llamar Algarroba, especialmente en las minas. La última parte de la obra tiene lugar en la casa de Pablo, en una parte donde ocurre en la casa de los centenos, donde residía Nela. Por ejemplo, ahí la trataban bien mal, pobrecita, la trataban como de animal. La obra íntegramente transcurre en 2 meses, septiembre y octubre. Eternamente no podemos darnos cuenta, porque fue alrededor de los años 1860, porque es lo que pone en la lápida de la tumba de Marianela. Todo transcurre en ese tiempo. No se sabe bien con exactitud. El género y subgénero de la obra Marianela. El género Mi nombre épico es Mariela es Alexandra aquel que Alvarado presenta y mi hechos número de lista legendarios es o 3. ficticios de forma objetiva, que desarrolla en un espacio y tiempo determinados. Esto quiere decir que la novela Marianela es de género épico, ya que nos narra los sucesos que le suceden a los personajes en el transcurso del periodo de tiempo. El subgénero es novela, ya que tiene una trama extensa y complicada, y además de contar lo que le sucede a los personajes,
Se interesa por el entorno en que estos se desarrollan y cómo ésta les afecta. Fue escrito por el escritor Benito Pérez Galdós en el año de 1878. En esta novela realista se introduce el naturalismo en el personaje principal, para saber sus reacciones en algunas circunstancias. La novela reúne y enfrenta las relaciones entre el pesimismo, irracionalismo y ficción, encarnados respectivamente en los personajes de Teodoro Golfín, Pablo y Nela. Ese análisis psicológico se contrasta con una descripción detallada de la naturaleza, como una prueba de la complejidad del mundo y su belleza. Características de la literatura precolombina. La historia de esta novela sucede en un ámbito rural que se sitúa cerca de la época del escritor Benito Pérez Galdós. Otro ejemplo estaría en el capítulo 5, donde se describe cómo son los obreros y el estruendo de las máquinas. Otra característica sería que el autor se centra más en la realidad más próxima, por lo cual Benito Pérez Galdós describe la sociedad contemporánea en la que vivió. Por último, en esta obra aparece una relación entre las personas y el ámbito de económico y social. Mi nombre es Julio José Córdoba Dimas y mi número en lista es 6. Trascendencia de la obra a la actualidad. Podemos comenzar con la belleza interna y externa. Así como sucede en la realidad que vivimos, todos nos enamoramos de la belleza interna de las personas, porque ahí podemos ver cómo nos tratan, cómo son en realidad, el aprecio que nos tienen, y eso hace que los queramos. Pero también da una gran vuelta. Hay personas, un promedio en este mundo, que prefieren la belleza externa de las personas. Dejan en verdad que alguien los quiera y se van con otros que solo buscan una cara bonita. El papel de la ciencia y la fe en la ciencia. En este tema se presenta cuando el médico Teodoro Golfín se dirige hacia la casa de Francisco Penaguilas, el padre de Pablo, para proponerle una solución sobre la ceguera de su hijo. Teodoro Golfín le explica que había estado estudiando para su caso y que si él le daba permiso, él le haría unos análisis clínicos. El doctor le explicó que sería una operación complicada y le prometió a Francisco Penaguilas que haría todo lo posible para que fuera una operación exitosa. El papel de la educación. En esos tiempos, la educación solamente se le podía permitir a la persona con dinero, ya que podían permitir pagar sus estudios a sus hijos o bien un profesor particular. Es decir, que en esos tiempos no todos tenían el mismo derecho a la escuela. Por más inteligente que fueran, si no había dinero, no podían. Solo con libros que se podían permitir o bien les enseñaban a sus padres, a sus padres. La educación ha ido evolucionando al paso del tiempo. Los que no estudiaban se dedicaban a trabajar, como es el caso de Zeppelin y sus hermanos. Ahora todo el mundo se puede matricular en una escuela, tenga dinero o no.